En este video mostramos un análisis descriptivo de resultados de una encuesta, utilizando una técnica de clasificación conocida como clústeres, que son grupos de semejanza. En esta hoja de cálculo tenemos registros de una encuesta muy simple. Contiene una clave de cliente, el turno de trabajo, matutino y vespertino, el sexo del cliente atendido, el grupo de edad, que puede ser de 16 a 24 años, de 25 a 44, de 45 a 65 y mayores de 65. Después tenemos las respuestas a 3 preguntas de percepción de la calidad del servicio. En la pregunta 1 se pide calificar el tiempo de espera antes de iniciar el servicio. Las opciones son aceptable o bien fue mucho tiempo. En la segunda pregunta se pide indicar si el servicio recibido fue lo esperado. Las opciones son sí o no. En la última columna tenemos una clasificación global del servicio con etiquetas como bueno, regular o malo. Ahora vamos a describir cuál es la idea de identificar clústeres. Primero, necesitamos tener presente que se requiere una noción de distancia entre los registros, es decir, cuánta diferencia hay entre la percepción de calidad de un cliente y otro. Bueno, para establecer qué tan semejantes son dos registros, se acostumbra a convertir los valores que están en texto a valores numéricos. Para la respuesta 1, la etiqueta aceptable la vamos a marcar con 1 y la etiqueta mucho la vamos a marcar con 0. La respuesta 2, la etiqueta sí le vamos a poner 1 y la etiqueta no le vamos a poner un valor 0. En la tercera pregunta, si tenemos un valor de bueno, le pondremos 1 positivo. Si tenemos un valor de regular, le ponemos 0. Y para un valor malo, un -1. Supongamos que queremos estimar qué tan diferentes son el registro del cliente 1 y el cliente 14. Los componentes numéricos del registro 1 son 1, 1, 1. Los componentes del registro 14 son 0, 1, 0. Ahora veamos cuál es la distancia entre los dos registros. Para calcular esa distancia, lo que hacemos es calcular las diferencias componente a componente y sumarlas. Pero para evitar que las diferencias positivas se anulen con diferencias negativas, cada diferencia se eleva al cuadrado. En este ejemplo es 1 menos 0, es la primera diferencia. Esta diferencia hay que elevarla al cuadrado. Ahora los segundos componentes resulta 1 menos 1 al cuadrado. La diferencia del tercer componente es 1 menos 0 al cuadrado. A esta suma de cuadrados le sacamos raíz cuadrada. El resultado obtenido es lo que se conoce como la distancia euclidiana. Resulta 1 más 0 más 1 finalmente raíz cuadrada de 2. Esa es la distancia entre el registro 1 y el registro 14. Observen que si comparamos dos registros en donde las 3 respuestas fueran exactamente el mismo valor, entonces la distancia entre esos dos registros sería 0, que es consistente con la interpretación de que ambos registros son similares en cuanto a la percepción de la calidad del servicio.
Si hay diferencia en algunas respuestas, entonces habrá algunas diferencias que no sean cero y por lo tanto la distancia irá creciendo en la medida que haya más diferencias en las respuestas que dieron los clientes. Con esta idea se establece cuáles son los registros que están más cercanos entre sí y por lo tanto van a ser agrupados en el mismo clúster, en tanto que los registros que están más alejados entre sí van a formar clústeres diferentes.